¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Entre Colegas. Muchas gracias a todos los que nos han ayudado compartiendo este episodio. Si nos sigues en Apple Podcast, puedes dejar 5 estrellas y un comentario para que nos ayudes a que más personas lleguen a este podcast. En esta ocasión retomaremos los temas interesantes de la psiquiatría y para esto nos acompaña el doctor Ramiro Ruiz. Él es médico especialista en psiquiatría con alta especialidad en neuropsiquiatría y es actualmente adscrito al servicio de esta subespecialidad como médico y profesor en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, enfocado en las manifestaciones cognitivas y conductuales de los padecimientos neurológicos y psiquiátricos. Además, es profesor de licenciatura de 2 instituciones académicas. Esta sesión la estamos grabando a distancia. Él se encuentra en Ciudad de México y nosotros en Monterrey, por lo que la grabaremos a través de una plataforma digital. Bienvenido, doctor Ramiro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buenas tardes, doctor Daniel. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Recomendación del doctor Emilio Montemayor, que le tiene admiración y respeto, y ahorita sabremos el por qué. Y vamos a empezar con este tema. Bien dice usted previamente que muchos desconocemos. Yo tengo una afinidad por la psiquiatría y sí sé qué es la neuropsiquiatría, pero la mayoría no tenemos una noción como médicos generales de qué es. Entonces, platíquenos un poquito, tanto para médicos generales como para especialistas, qué es la neuropsiquiatría. Sí, mira, hay muchas definiciones de neuropsiquiatría. A mí la que más me gusta es una bastante sencilla que la acuñó un doctor neuropsiquiatra. Él también es latinoamericano, incluso él es peruano, pero trabaja en el Reino Unido y es uno de los maestros de la psiquiatría, de la neuropsiquiatría a nivel mundial. Y él simplemente dice que la neuropsiquiatría es el estudio y el tratamiento de los síntomas mentales secundarios a enfermedades neurológicas. Aquí me gustaría a mí de como aclarar más o menos unas cositas de los que nos dedicamos al cerebro y a las neurociencias. Alguna vez escuché a un ponente de Estados Unidos, un cirujano, un neurocirujano, no recuerdo su nombre, pero me llamó mucho la atención lo que dijo. Y él decía que a los neurocirujanos prácticamente lo que les interesa es la anatomía del cerebro. A los neurólogos, en parte también, pero les interesa también a un nivel más microscópico, celularmente. Y a los psiquiatras lo que nos interesa o lo que estudiamos más son las conexiones o los neurotransmisores que se liberan en las neuronas y a un nivel más intracelular, podemos decirlo. Sin embargo, en la actualidad, pues, la idea es que todos los que nos dedicamos a la neurociencia, sobre todo en medicina, tengamos algún, que estemos familiarizados con todos los datos, ¿no? Porque a fin de cuentas a todos nos va a tocar atender a un paciente de neurocirugía o a un paciente de neurología o a un paciente puramente psiquiátrico y pues es lo bonito, ¿no? Que hay que tratar de integrar todo esto y a veces desafortunadamente o afortunadamente la medicina está muy, muy especializada ya, pero pues no hay que olvidar que pues las personas se pueden enfermar de manera sistémica, ¿no? Y hay que enfocarnos en todo al momento de atenderlos. Bien. Y básicamente, ¿cuáles son a lo mejor los diagnósticos más frecuentes que usted ve como neuropsiquiatra? Como neuropsiquiatra, lo más común y como psiquiatra también es la depresión. La depresión es muy, muy común de manera primaria, es decir, la depresión como enfermedad puramente psiquiátrica es actualmente de las enfermedades que más representan, que más tienen carga para generar disfunción en las personas jóvenes, porque afecta mucho a las personas jóvenes y todos tenemos el riesgo
del 16% de que nos dé a lo largo de nuestra vida al menos un episodio de depresión. Entonces es algo muy común. Por ejemplo, si lo comparamos con trastorno bipolar, que el riesgo es como del 0.6% a lo largo de nuestra vida. La depresión es muy común como una enfermedad puramente psiquiátrica. Sin embargo, en las enfermedades neurológicas también se puede manifestar este síndrome, estas manifestaciones de un síndrome depresivo. Por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, los pacientes que tienen esclerosis múltiple, los pacientes que tienen enfermedad de Huntington, Alzheimer, prácticamente todas las enfermedades neurodegenerativas. Una de las manifestaciones clínicas que más se asocian desde el punto de vista psiquiátrico es la depresión, muy, muy común y a veces no tan explorado, porque muchas veces un paciente con enfermedad de Parkinson, por ejemplo, va con el neurólogo, lo atienden y le tratan muy bien su problema del movimiento. Sin embargo, el paciente puede tener un síndrome depresivo también y muchas veces el paciente no lo expresa porque para los pacientes con una enfermedad neurológica se les hace a veces hasta normal sentirse tristes o tener un cuadro de depresión porque ellos piensan que es normal deprimirse por tener una enfermedad de estas características, ¿no? Que sí genera un impacto, obviamente, el que a una persona le den un diagnóstico de una enfermedad neurológica que no tiene cura, que nada más se controla, pues genera un impacto muy, muy fuerte, pero la propia enfermedad como tal también puede generar depresión y esto tiene tratamiento y mejora el curso de la enfermedad también, el tratar la depresión. Es por eso la importancia de este tipo de síntomas. Para dejar bien en claro, ¿qué es la depresión? ¿Cómo identificarla? ¿Cuál es su definición? Sí, la depresión se compone de dos síntomas principales. Uno es la sensación de tristeza o ánimo bajo y otro es la anedonia. La anedonia es como un tecnicismo médico que utilizamos para referirnos a la pérdida de sensación de placer ante actividades que normalmente sí nos causan placer. Por ejemplo, si yo soy aficionado al fútbol, soccer y me gusta ir al estadio los sábados y eso me emociona mucho y en la semana estoy esperando para ver a mi equipo jugar. Cuando alguien tiene anedonia, esa sensación, como esa emoción que provocan ese tipo de ambientes externos, se pierde y el paciente dice que ya no lo disfruta. Esos son los dos síntomas principales, entonces ánimo bajo y anedonia. Pero hay otros síntomas como fatiga, como ideas de culpa, como ideas de muerte, como cambios en el apetito, cambios en el sueño, y puede haber también cambios en la sensación de velocidad. Nosotros le llamamos retardo o agitación psicomotora. Por ejemplo, en el retardo psicomotor los pacientes se mueven muy lento y no nada más eso, sino que piensan muy lento también. Eso puede ser o sea, todos esos síntomas corresponden a un síndrome depresivo y vale la pena mencionar también que eso todos podemos sentir algo de anedonia, porque pues somos emociones y es normal, o sea, no porque yo me sienta triste un día o 2 días, quiere decir que tengo depresión, pero sí vale la pena que los pacientes que han sentido estas sensaciones, al momento de que vayan con el médico,
cualquier especialidad que sea, pues se lo externen al médico para ver si el propio médico puede ayudarlos o en determinado momento canalizarlos con un psicólogo o con un psiquiatra, también sí, dependiendo de la gravedad y de la naturaleza de los síntomas. Tiene que ver con la temporalidad, es decir, de una semana, 3 días me siento mal, o de un mes, 10 días, o sea, ¿tiene algo de relación con el tiempo o cómo saber cuándo ya está partiendo en algo anormal? ¿O eso es mejor referirlo directamente con algún especialista? No, en psiquiatría todas las enfermedades se definen aparte de los síntomas clínicos de cada enfermedad, de cada trastorno, dependen también de algo muy importante que es el tiempo, o sea, y ahí cada trastorno varía un poquito en el tiempo. En el caso de la depresión, para nosotros hablar de un episodio depresivo, requerimos al menos 2 semanas de síntomas, pero que los síntomas sean todos los días y casi todo el día. O sea, si en esas 2 semanas solamente me he sentido triste y con anedonia y no he podido dormir y me siento muy fatigado y tengo ideas de culpa, solamente 2 días de esa semana, dudosamente sería un trastorno o un episodio depresivo. Otros elementos muy importantes para hablar de un trastorno psiquiátrico en general es la disfunción que genere, es decir, ese estado de ánimo bajo me impide que yo pueda trabajar bien, porque ya ni siquiera me puedo concentrar, entre otras cosas, o me impide que yo tenga buenas relaciones sociales, porque ya no salgo y me dejo de bañar. Este tipo de cuestiones que nosotros llamamos funcionalidad nos ayudan mucho también para poder ver si se trata o no de una enfermedad psiquiátrica o de un trastorno psiquiátrico. Que quizá ahorita se puedan enmascarar muchos depresivos por el tema de que pues ya no están saliendo, muchos han optado por no bañarse tan seguido, como ya no puedes ver a gente, pues las habilidades sociales también, entonces creo yo que el tema de la pandemia va a hacer brotar muchas personas con ese diagnóstico. Eh, y partiendo a lo mejor contra lo opuesto, por así decir, la manía. ¿Qué es la manía? Sí, la manía es justo lo que tú comentas, es lo opuesto a la depresión. Y la manía, como tanto la depresión y la manía son trastornos del estado de ánimo, la manía, o sea, la depresión, como parte de sus síntomas cardinales eran los que mencionamos, anedonia y ánimo bajo. Entonces, en la manía también el síntoma, el ánimo, pero muy elevado, porque sería lo contrario a la depresión. El ánimo muy elevado, que puede llegar a ser euforia, o puede el ánimo también tornarse muy irritable en más raras ocasiones. Además de estos síntomas, de este cambio en el estado de ánimo muy eufórico, pues se van a los otros síntomas que pueden verse en manía, son prácticamente conductas que las personas hacen por tener un estado de ánimo muy eufórico. Entonces ellos tienen la autoestima muy elevada, tienen muchas conductas que se basan en el placer, o sea, hacen muchas conductas que pueden llegar a ser, que a ellos les generan mucho placer, pero son conductas exageradas porque el paciente está muy eufórico. Por ejemplo, un paciente que le guste la nieve de chocolate, a lo mejor en un estado de manía, va a ir al súper y va a comprar 100 litros de nieve de chocolate, ¿no? O sea, son conductas que, que van más allá de lo racional, por llamarlo de alguna manera. Y lo riesgoso en el estado de manía es que muchos pacientes pueden llegar a meterse en problemas legales por este mismo estado eufórico e incluso problemas legales, o sea, problemas con la policía,
Y desafortunadamente, como la psiquiatría tiende a estar estigmatizada y no es muy conocida, pues alguien que te topes en la calle que está muy acelerado, pues es probable que lo vayan a arrestar en vez de hablarle a una ambulancia, ¿no? Y por otro lado, el estado de manía también es, tanto la depresión como la manía o cualquier enfermedad psiquiátrica, daña el cerebro a largo plazo. Todas las enfermedades psiquiátricas dañan al cerebro. De tal manera que, por ejemplo, en la depresión es la enfermedad que más comúnmente puede generar atrofia de los hipocampos. Curiosamente no es el Alzheimer, es la enfermedad, es la depresión, pero afortunadamente también con la depresión pues esto es reversible, ¿no? Y si tratas al paciente de manera adecuada y todo, se puede revertir esto. No es una enfermedad neurodegenerativa, ni la manía ni la depresión. Entonces la manía sería prácticamente lo contrario a la depresión. Justo hablando del tema de depresión, se me pasó, hace poquito escuchaba que en Estados Unidos a lo mejor el dato está alterado, pero que al menos 3 de cada 10 personas consumían antidepresivos. No sé cuáles son los números de México, pero qué tan acertado es ese número. Fíjate que el número de Estados Unidos sí lo había escuchado, sobre todo con antidepresivos y con lo que más usan en Estados Unidos también son anfetaminas, usan muchas anfetaminas, pero como para estudiar y cosas así, pero de una manera, números muy, muy exagerados. Aquí en México, yo no tengo un número de personas que usen antidepresivos. Hasta el momento no tengo un número, desconozco si hay un estudio epidemiológico de esas características. Lo que sí sé y lo que sí veo es que muchas personas les tienen miedo a los antidepresivos. La mayoría de las personas a las que les iniciamos algún antidepresivo por alguna enfermedad o trastorno psiquiátrico, casi todos están temerosos ante el tratamiento porque tienen miedo de hacerse adictos, ¿no? Entonces, esto es voy a aprovechar aquí el espacio que me otorgas para tratar de desmitificar esto, ¿no? Los antidepresivos son fármacos muy nobles y son muy, muy buenos para el cerebro. Bueno, cuando estudiamos medicina nos enseñan que el antidepresivo lo que va a hacer es liberar serotonina en el cerebro. La serotonina pues es un neuroquímico que en la depresión hipotéticamente está abajo. Y el antidepresivo libera serotonina. Desde un punto de vista muy superficial, sí, pero los antidepresivos además liberan factores que les llamamos neuroprotectores. Ese factor sí, tiene un nombre en particular que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro y que obviamente no se libera nada más con los antidepresivos, ¿no? Los antidepresivos lo pueden liberar y eso ayuda a que la depresión se quite. Pero hay otras cosas que lo pueden liberar y yo les recomiendo a todas las personas que nos estén escuchando que sigan estas medidas porque pueden ayudar incluso a prevenir o si ya tienen síntomas psiquiátricos o de alguna naturaleza similar, también a quitar esos síntomas sin necesidad de medicamento. Obviamente cuando los síntomas no están tan alterados, ¿no? Digo, tan elevados. Y son dos cosas principales. Una es hacer ejercicio aeróbico, el ejercicio aeróbico, que además todos los beneficios metabólicos que nos puede dar. Y otra es hacer esfuerzo mental, es decir, aprender cosas nuevas. El aprender cosas nuevas nos ayuda a liberar esta sustancia y es muy, muy saludable para nuestro cerebro. El estar haciendo cosas nuevas, o sea, aprendiendo cosas nuevas, tocar un instrumento, aprender a hablar chino, aprender a cualquier cosa que se les ocurra. Y puede ser así, literalmente cualquier cosa. Eso va a hacer que se liberen estas sustancias. ¿Y para qué sirve esta sustancia? Pues para que las neuronas les crezcan
neurona que esté inundada con esta sustancia, le van a estar creciendo más ramas y se van a estar haciendo más conexiones en el cerebro. Y eso es equivalente a estar, por ejemplo, para un atleta o para una persona que hace ejercicio aeróbico para cuidar el corazón o para cuidar el metabolismo de la insulina y todas esas cosas de más metabólicas, pues acá es algo similar en el cerebro. Y también, tanto el ejercicio aeróbico como el aprender cosas nuevas son muy útiles. Ahora que dices eso, aprovecho para quitar una duda personal. Partiendo de esta parte de la depresión, tengo entendido que es un poquito más frecuente conforme va avanzando la edad por el tema de la soledad, que a lo mejor las personas si ya se jubilaron no se sienten tan útiles. Cuando llega un nieto a la familia, y sé porque en Holanda he visto algunos estudios donde involucran a los asilos con personas jóvenes por este tema de la estimulación. Entonces, esto de aprender cosas nuevas, ¿qué opinas de insertar un niño pequeño con un adulto funcional físicamente para estimular esto que mencionas? A ver, no, a un niño pequeño O sea, que tenga algún no, un trastorno niño normal. psiquiátrico. Un niño normal. Ah, Llega con o sea, en el caso propio, yo tengo, por ejemplo, dos niñas, ajá. y mi mamá, por ejemplo, está jubilada. Entonces, cuando nos ayuda a cuidar a las niñas, pues la pone a hacer, ella es maestra, la pone a hacer actividades, manualidades y demás. Entonces, tú la ves como si fuera una persona joven de nuevo, porque está, pues, viendo cómo entretener a los niños haciendo actividades. Entonces, creo yo que se relaciona con esta parte que dices tú de aprender cosas nuevas, Ah, ¿no? sí, ya te comprendí. Definitivamente, definitivamente eso es un factor que puede estimular mucho a una persona. Prácticamente cualquier estímulo ambiental puede modificar las emociones y los pensamientos de una persona y sirve mucho, ¿no? Sirve mucho eh, para no caer en rutinas, digámoslo, ¿no? Y no estancarse en nada más estar haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Por ejemplo, muchos pacientes me preguntan que si el sudoku ayuda para la memoria, para mejorar la memoria, para mejorar algunas cuestiones de cognición. Y la verdad de las cosas es que no ayuda porque eh, empiezas a hacerlo como en automático hasta cierto momento, ¿no? O las sopas de letras, este tipo de actividades. Aquí la clave es estar haciendo cosas novedosas constantemente. Y el aprender algo nuevo, básicamente en eso se basa, porque cuando nosotros tomamos clases de español, por ejemplo, cuando éramos niños en la primaria, pues cada día aprendías una letra nueva y luego aprendías a ir formando oraciones y luego aprendías. Entonces, a esto me refiero con que es muy importante que no nos encasillemos o no nos enfrasquemos en estar haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo por nuestra propia salud mental, ¿no? Porque sí nos puede perjudicar. Claro, y qué bueno que tocas el tema del ejercicio porque también en la consulta general y yo creo que de especialidad, tú preguntas a algún mexicano, ¿haces ejercicio? Y empieza el tema de, no, es que es muy cansado, es que me duelen las rodillas, es que no tengo en dónde. Y generalmente, y hoy con la pandemia, hemos visto que hay maneras, o sea, hay maneras de estar dentro de casa y buscar una manera de hacer una actividad física. Tampoco se busca que se corran maratones, pero luego la gente no te cree que el ejercicio, lejos de buscar el tema estético, es el tema funcional de cómo pues mantiene la mente ocupada, descarga ciertos, ya dijiste, neurotransmisores. Entonces, qué bueno y luego porque muchos médicos dicen que no estigmaticemos en el que el ejercicio cura la depresión y no tomes antidepresivos, en este meme que sacan con la imagen de vete al bosque y no tomes antidepresivos. Pues al final de Ujú. cuentas son un conjunto, no hay por qué quitar uno ni el otro si pueden ir a la par, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Ujú. Perfecto. Y pasemos a un tema que me llamó mucho la atención de tu currículum, que a lo mejor bien decías no es a lo mejor tan prevalente, pero que llama mucho la atención. Cuéntanos qué son las alucinaciones musicales, quién las presenta o cómo detectas que son alucinaciones y no es la música que traes por dentro, ¿no?
Esa es una pregunta muy interesante, porque ese es otro síntoma, justo eso que tú dices, esta sensación de tener como un loop musical en la mente. Esas son las obsesiones musicales, ¿eh? Ok. Y también esas son un poquito más comunes, pero voy a tratar de explicar un poquito de esto. Yo me empecé a introducir en el tema de las alucinaciones musicales porque comencé a ver a un par de pacientes, uno tenía epilepsia, que parte de su epilepsia, o sea, su crisis de epilepsia, no era con movimientos tónicos, no era con síntomas motores, no se le movía el cuerpo. Lo que le pasaba a esa persona es que comenzaba a escuchar música y comenzaba a escuchar música, pero esta persona no decía que la música era adentro de su cabeza. Ella decía que la música la escuchaba fuera de su cabeza y escuchaba música como si estuvieran prendiendo un radio y era música, como de música, como tecno, así la describía, era como música tecno, pero se le dificultaba describir más detalles. Ella nomás decía que era como un ritmo, como un beat repetitivo y se escuchaban como ciertos sintetizadores de fondo, pero ella lo resumía como música techno relativamente moderna de nuestra época. Esa música que ella escuchaba le duraba como un minuto y se le quitaba y al cabo de los días la siguió escuchando y escuchando y siempre era igual, siempre era igual, siempre era igual y le duraba un minuto y se le quitaba. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de síntomas que son iguales siempre y son muy cortitos, como paroxísticos, es muy probable que se trate de crisis epilépticas, no de alucinaciones como dentro del contexto de esquizofrenia o algo así que son más, duran todo el día y no se quitan y todo esto, ¿no? Entonces, a esa paciente le hicimos unos estudios y resultó que tenía una lesión inflamatoria en el lóbulo temporal de su cerebro. Entonces, en el lóbulo temporal es donde se procesan nuestro sistema sensorial auditivo, ¿no? Entonces, ella estaba descargando ahí en unas partes de su cerebro que se encargan de comenzar a procesar los estímulos o la música, ¿no? Y me llamó mucho la atención este caso y pues yo me di a la tarea de investigar esto y hay muy poquito, pero lo que sí hemos visto es que parece ser que está infradiagnosticado, como que no lo preguntamos porque es algo como, pues como que no está asociado a algo en particular, ¿no? Y realmente una alucinación musical te la pueden dar muchas cosas. Lo más común es que se generen por enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o como enfermedad de Parkinson o cosas por el estilo. Creo que vale la pena explicar un poquito primero qué es una alucinación una alucinación es a manera muy sencilla, es percibir algo sin que haya algo. O sea, si estoy aquí en mi cuarto y veo un duendecillo verde en la esquina del cuarto y eso no existe ahí, no hay nada en ese lugar y yo estoy viendo ahí un duendecillo verde, pues eso es una alucinación visual. Si en la esquina del cuarto hay un bote de basura verde y yo veo un duende verde, eso sería una ilusión visual. O sea, en la ilusión sí hay algo ahí, pero tu sistema lo deforma de alguna manera. En la alucinación de cualquier tipo no va a haber ningún estímulo y tu propio cerebro va a generar esas, este, esas alteraciones o esa percepción, digámoslo, ¿no? La va a generar el propio cerebro. Entonces, en la alucinación musical, lo que ocurre es que las personas escuchan música sin que esté ahí la música, ¿no? Y esto es
es curioso, es como bastante atractivo desde el punto de vista médico, porque son cosas que normalmente no vemos. Sin embargo, pues sí, es muy desgastante para una persona que llega a tener este problema, ¿no? Porque para empezar, el primer paso con la mayoría de los trastornos psiquiátricos y sobre todo de este tipo, perdón, de los síntomas psiquiátricos y sobre todo de este tipo de alucinaciones, que ya es algo como más bizarro, si le queremos poner una palabra, y que muchas veces da miedo, ¿no? Da miedo expresarlo porque qué es lo que piensan todas las personas? Me van a meter en un manicomio, ¿no? Y ahí me van a tener y todo. Pues no, la mayoría de las veces, y sobre todo con alucinaciones musicales, muchas veces son por enfermedades neurológicas, o en este caso en particular, del caso que te comentaba hace ratito, pues prácticamente así se hizo el diagnóstico, ¿no? De esta paciente que tenía una encefalitis y su manifestación inicial fue estar escuchando música o alucinando música más bien, ¿no? Órale, pues qué Y interesante. Dime. sí, no, no, y te iba a comentar nomás de manera breve Ajá. lo de las obsesiones musicales, que es esto que tú comentabas de tener ahí la misma música en la cabeza. Y a todos nos ha pasado que nos levantamos un día en la mañana y traemos una canción que puede ser a lo mejor música que ni siquiera nos gusta, pero ahí la tenemos y ahí la tenemos y esta música está bien pegajosa. Y eso se conoce como obsesiones musicales que pueden llegar a ser normales. La verdad de las cosas es que esto no se considera patológico hasta que, nuevamente, hasta que genera disfunción o genera malestar o que está claramente asociado a un daño anatómico del cerebro. Este, por otro lado, las obsesiones en forma de pensamientos, como la típica que sales de tu casa y sabes que sí le cerraste la puerta, pero dices, no, a lo mejor no le cerré y te devuelven nada más para cerciorar lo que ya sabías, que sí le había cerrado la puerta. Eso también es normal. Y las obsesiones a todos nos ocurren, al 99% de las personas tenemos ideas obsesivas. Como pisar las No, orillas de los azulejos, ándale, ese tipo de por cosas, ejemplo. ese tipo de cosas son las que nos pueden ocurrir a todos y sí se puede tener un contexto psiquiátrico, patológico, sí, pero nuevamente se tienen que cumplir muchos criterios para poder definirlo así. Claro. Sí, qué bueno que tocas todos esos temas. Y volviendo un poco a la parte inicial, también dentro de tu currículum había algo que me llama mucho la atención, que es el tema de la depresión resistente a tratamiento. ¿Cuándo se considera que la depresión es resistente a tratamiento? ¿Es por meses, es por fármacos o cómo poder saber eso? Sí, sí, la depresión resistente a tratamiento se define tanto por tiempo como por número de tratamientos. La definición es muy sencilla. Consiste en darle al paciente al menos 2 tratamientos adecuados, es decir, que sean antidepresivos en este caso, y antidepresivos con un buen perfil para ese tipo o sea, para el tipo de síntomas que tenga el paciente, que sean 2 tratamientos adecuados a dosis máximas, a la dosis máxima que le puedas llegar y por tiempo adecuado. Es decir, los antidepresivos se tardan en actuar, se tardan aproximadamente de 4 hasta 8 semanas en poder tener apenas un efecto antidepresivo. Entonces, si a alguien le dieron un tratamiento antidepresivo a buenas dosis, pero no respondió a las 6 semanas y se lo quitaron, no podríamos decir que ese paciente todavía no vaya a responder. A lo mejor nada más le faltaba un poquito más de tiempo para que ese fármaco le hiciera efecto. Entonces, cuando ya tenemos 2 tratamientos por tiempo adecuado, por dosis adecuadas, y el paciente no responde, la respuesta, voy a hacer un paréntesis, la respuesta nosotros la definimos como una disminución
del 50% de los síntomas. O sea, tampoco tiene que ser remisión para hablar de la depresión resistente a tratamiento. No se le tienen que quitar todos los síntomas, todos. Con que responda, ya podemos nosotros hacer otras estrategias para que optimizar su tratamiento. Bueno, en los pacientes con depresión resistente al tratamiento no responden y no se les quita la depresión y siguen con estos síntomas. Y entonces con estos pacientes, como era un grupo relativamente considerable de pacientes, más o menos como se dice que como un 30% de pacientes pueden llegar a ser pacientes con trastorno de depresión resistente a tratamiento. Estos números son controversiales, la verdad, porque hay muchas comorbilidades, hay muchas cosas. Entonces, incluso hay algunos psiquiatras que dicen que los números son muy bajos. Incluso hay algunos que dicen que no existe, cosa que también se me hace un tanto exagerado decir que esto no exista. Lo que se ha hecho con estos pacientes es darles nuevos medicamentos que no sean de los que actúan en serotonina, que son los clásicos, o en noradrenalina o en dopamina, que son los clásicos que utilizamos. El más novedoso de todos es la ketamina. La ketamina es un analgésico, un anestésico que estuvo muy de moda, se ha dejado de utilizar por los anestésicos. En el campo de la psiquiatría va a obtener cada vez más popularidad porque se ha demostrado ya la eficacia de este tratamiento para los pacientes con depresión resistente a tratamiento. En el Instituto de Neurología tuvimos un protocolo, un estudio piloto con infusiones de ketamina para pacientes con depresión resistente y la verdad es que les fue bastante bien. Ya en la actualidad no se utilizan infusiones de ketamina, ya hay medicamentos de esketamina que son inhalables para comodidad del paciente y este fármaco ya está aprobado en Estados Unidos por la FDA. Aquí en México apenas está en proceso de aprobación. Órale, pues qué interesante que existan estas nuevas opciones para los pacientes. Y me quedó pendiente en el tema de la manía, en las actividades que desempeñas, mencionabas el tema de conectividad estructural y funcional. Para los que estamos ignorantes en ese tema, ¿qué significa la conectividad estructural y funcional en el tema de la manía? Sí, en psiquiatría, afortunadamente, se ha avanzado mucho el campo de la psiquiatría y la neuropsiquiatría porque podemos apoyarnos de estudios de resonancia magnética funcional. Entonces, antes no teníamos esa herramienta, ¿no? Entonces, por eso antes todo en psiquiatría se trataba de justificar con un conflicto intrapsíquico, ¿no? Algo me está estresando y por esto manifiesto estos síntomas, ¿no? La realidad de las cosas es que no es así todo. En psiquiatría se sigue el modelo biopsicosocial, o sea, hay enfermedades que tienen mayor componente biológico, hay enfermedades que tienen mayor componente psicológico y hay enfermedades que tienen un contexto social muy importante y todos los pacientes o todas las personas tenemos el riesgo o tenemos pues sí, el riesgo de tener un trastorno psiquiátrico influenciado por estas tres esferas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay unas enfermedades psiquiátricas que son muy biológicas, como el trastorno bipolar o como la manía. La manía sí, definitivamente, la explicación neurobiológica es la que más peso tiene para poder entender a ese tipo de enfermedad. Entonces, nosotros tuvimos un estudio de pacientes con manía de inicio tardío. La manía de inicio tardío, la manía normalmente es en pacientes jóvenes. Los pacientes con trastorno bipolar debutan en edades adultos jóvenes. Entonces nosotros empezamos a explorar
a un grupo de pacientes que llegaban que debutaban sus síntomas psiquiátricos, pacientes que no habían tenido ningún síntoma psiquiátrico en su vida, y llegaban con un estado maníaco, pero eran personas arriba de los 60 años. Entonces, quisimos hacer una exploración de qué es lo que les estaba pasando en su cerebro de una manera estructural y funcional. Entonces, la conectividad estructural nos habla de cómo está la sinapsis y los axones de las neuronas en la anatomía del cerebro de un lugar hacia otro. Es decir, mi corteza parietal, que es la que está, haz de cuenta, arriba si nos ponemos la mano arriba del oído, está arriba de la oreja, esa es la corteza parietal, se conecta con la corteza frontal, que es toda nuestra frente, nuestra corteza prefrontal. Entonces, con la conectividad estructural, con algunas técnicas de biofísica, podemos medir y podemos ver cómo está la integridad de todas esas conexiones. Por eso se le llama conectividad estructural. Ahí nada más lo que quieres ver es cómo está el cable, si el cable está íntegro, si el cable está roto o si hay algunas otras cosas estructurales que puedan estar interrumpiendo esas conexiones. Y por otro lado, la conectividad funcional, es una conectividad muy, bueno, son estudios de resonancia magnética funcional muy bonitos y muy alentadores en el área de la psiquiatría porque nos han ayudado a comprender mucho las enfermedades psiquiátricas y neuropsiquiátricas, cómo funciona esto. Porque en neurología a veces es relativamente sencillo, no, para nada es sencillo, pero hay cosas que son más fáciles de explicar por lo menos, como que alguien tenga una lesión de las partes del cerebro que mueven el brazo izquierdo y así sencillamente tú con la pura exploración física puedes saber que un paciente tiene una lesión en una parte en particular del cerebro, ¿no? Es lo bonito de la clínica de los neurólogos. En neuropsiquiatría a veces eso es muy complicado porque no hay una parte del cerebro que, que tenga que ver con que tu ánimo esté elevado. No hay una sola parte del cerebro, más bien son circuitos y son muchas partes del cerebro que se activan y se desactivan en determinado momento y así funciona esto. Entonces, en conectividad funcional lo único que vemos es ver qué partes del cerebro se están prendiendo en un determinado tiempo y analizar qué tanta conectividad tienen entre ellas. En la conectividad funcional no necesariamente tienen que estar unidas las partes del cerebro por un cable o por un axón como tal, ¿no? En la conectividad funcional es algo como muy abstracto que la verdad yo que he estado en esto más a fondo y que me interesa mucho, hay muchas cosas que ni siquiera entiendo porque los que nos ayudan a hacer los análisis son físicos. Entonces, los físicos hacen una serie de programaciones para tratar de analizar qué partes del cerebro se prenden al mismo tiempo y si hay relación entre la actividad de esas partes del cerebro. Y prácticamente eso es la conectividad funcional. Pero a nosotros nos da mucha información porque podemos generar hipótesis de por qué se están prendiendo esas partes del cerebro y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces es bastante interesante. Suena bastante interesante y prometedor para el tema de la investigación. Así que, digo, gracias por resolver la duda. Eran temas que no tenía ni la menor idea. Sabía más o menos por dónde iba, pero quería escucharlo de ti. Entonces, pues muchas gracias por todos los temas académicos que hemos hablado, que a mí la verdad me encanta la psiquiatría. Yo creo que seré un psiquiatra frustrado porque nunca me animé a presentar el ENARM para psiquiatría, pero por eso invito a muchos psiquiatras al programa. Y vamos a pasar justo a ese tema. ¿Por qué decidiste tú estudiar psiquiatría? ¿O recuerdas en qué momento decidiste estudiar psiquiatría? Sí, fíjate que es algo bien curioso porque yo
a mí me gustaba mucho la neuroanatomía, ¿no? Mi profesor, que voy a aprovechar también la oportunidad que me das aquí para agradecerle a mi profesor, ya desafortunadamente ya falleció el doctor Muraira. Yo estudié ahí en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el doctor Muraira fue mi maestro que me sembró esa semillita de la neurociencia. Yo me acuerdo mucho que en una clase nos habló del síndrome de Kluver-Bucy, que es un síndrome muy conductual y que los neuropsiquiatras es lo que vemos prácticamente. Entonces, sin saberlo, yo como que ahí poco a poco me empecé a interesar. La verdad de las cosas es que después de que me gustó a mí la neuroanatomía, yo pensaba hacer neurocirugía, pues porque muchas veces cuando entramos a medicina pensamos que lo quirúrgico lo es todo, ¿no? Cuando no conocemos a veces otros panoramas. Y cuando roté por el servicio de neurocirugía y todas las ramas quirúrgicas, yo estaba ahí como muy animado, incluso hice algunas rotaciones en el IMSS en cirugía plástica y estuve ahí aprendiendo algunas cosas que me gustaron mucho, pero se me empezó a hacer como hasta cierto punto más mecánico y yo tenía como más curiosidad de otras cosas. Entonces dije, voy a tratar de, de entender un poquito más a la neurología, ¿no? Entonces, me llamaba la atención la neurología ya en las fases finales de la carrera, pero me gustaba prácticamente la neurología que tenía que ver con la conducta. O sea, me gustaba, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer y ese tipo de cosas. Entonces, en aquel momento yo pensaba hacer el examen en España para entrar directamente a neurología, porque la verdad de las cosas me daba un poco de miedo y me intimidaban los pisos de medicina interna. Me estresaban, la verdad me estresaba, a pesar de que me gusta mucho leer cosas de medicina interna. Y por azares del destino vine una vez a un festival de música aquí a la Ciudad de México y vine a conocer el Instituto de Neurología y supe que había una unidad de neuropsiquiatría, pues vi un anuncio de que decía unidad de neuropsiquiatría para allá. Y dije, pues eso no, no lo había escuchado yo, porque ya también en medicina me había entrado un poquito la espina de estudiar psiquiatría, pero la verdad de las cosas es que los modelos de psicoanálisis a mí no me atraen tanto. No quiero decir que sean malos ni nada, pero no es lo que me interesa tanto a mí. Entonces dije, neuropsiquiatría, pues, ¿qué es eso, no? Y subí y afortunadamente ahí estaba el doctor Jesús Ramírez, que es mi maestro y actualmente mi compañero de trabajo, sin duda sigue siendo mi maestro. Este, y hablé con él y me explicó qué hacían y empecé a ver el tipo de pacientes que veían ahí. Me invitó a que rotara ahí un mes. Estuve ese mes y vi el tipo de pacientes y los abordajes que hacían. Y ahí fue cuando me decidí a hacer neuropsiquiatría. O sea, me vine a hacer psiquiatría aquí al Instituto de Neurología. Tienen un corte más neurobiológico aquí la enseñanza. Y luego ya terminé haciendo neuropsiquiatría. Prácticamente así fue el camino. O sea, ya ibas bien dirigido básicamente a lo que ibas. Sí, a la neuropsiquiatría prácticamente. Perfecto. ¿Y cómo fue tu rotación en la unidad de neurocirugía del hospital Joan 23? ¿O cuál es el nombre del hospital donde fuiste a rotar en Tarragona? Sí, en Tarragona. Sí, Ajá. justo ese programa es de los programas que tiene ahí la Universidad Autónoma de Nuevo León de intercambios de verano. Ah, ok, ok. En ese entonces yo tenía la idea de hacer neurocirugía, Mm. entonces fui a ese lugar en Cataluña, muy bonito, la verdad, un pueblito muy, bueno, es una ciudad pequeña, pero que tiene
todo lo que te puede ofrecer una gran ciudad. Fue una rotación muy agradable. Ahí todavía no sabía yo si hacer neurocirugía o no. No me terminó de convencer esa rotación a pesar de todo el ambiente muy bonito que vivía allá. Me llamó mucho ¿sabes qué? No tiene nada que ver esto, pero me llamó mucho la atención que los cirujanos allá daban la consulta con guaraches, con unas chanclas así como formales, ¿no? Pero ellos allá andan así con un estilo de vida más relajado. Esto se me hizo como muy, pues como muy asertivo por parte de ellos, ¿no? Porque es una ciudad en la que hace calor y todo esto. Entonces eso se me hizo muy, Muy muy peculiar. curioso. Y la atención que ellos le dan a sus pacientes, pues muy, muy bonita, ¿no? Y muy buena. Mucho menos saturado el sistema de salud allá que aquí, ¿no? O sea, aquí, desafortunadamente, a veces la calidad de la atención sí tiende a disminuir, no porque los médicos no queramos dar una buena atención, sino porque a veces la cantidad de pacientes es inmensa, ¿no? Y no hay suficientes hospitales, desafortunadamente. Claro. Pues muy bien. La verdad es que han sido muy buenos 50 minutos, doctor. Ramiro, no sé si hay algo más con lo que quisieras cerrar el episodio. Digo, yo sé que hay temas para continuar 2, 3 horas más, pero como primer episodio, creo que hemos tocado bastantes temas muy interesantes. No sé si hay algo más que quisieras mencionar antes de cerrar el episodio. Este, pues sí, a las personas a lo mejor tanto del gremio médico, porque sí hay personas del gremio médico, como para las personas que no estén familiarizadas con la medicina, si llegan a tener síntomas psiquiátricos, alucinaciones, ideas extrañas o ánimo muy bajo, muy importante externarlo, ¿no? Externarlo y este, para poder ofrecerles ayuda, ¿no? Ya es momento ya de desestigmatizar todo esto y comprender que las enfermedades de la mente, pues son enfermedades médicas también, ¿no? Y todos como humanos tenemos el riesgo de padecerlas en determinado momento. Claro, muchas gracias. Y aprovecho para felicitarlo. Bien me decía el doctor Emilio que su trayectoria es increíble porque pasó, digo, yo también soy aquí de la Autónoma de Nuevo León, vi que hizo el servicio en el Barrial, entonces, ¿cómo uno cuando está a lo mejor para los que nos escuchen en pregrado, cómo estás un poco perdido en pregrado y de repente cuando pones la mirada en algo, ahorita es actualmente profesor, si uno estuviera en cuarto, quinto año rotando como MIP en el hospital y te dicen, oye, ¿tú crees que vas a ser maestro antes de tus 30? Yo creo que usted no pasa de 35 años este, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, dirías, pues es poco probable alguien lo diría y no es por demeritarlo, sino que generalmente en el MIP 4, MIP 5 estás un tanto perdido y aspiras como algo muy local. Entonces, felicitarlo porque el currículum que tiene y estar como profesor ahí es porque está haciendo las cosas bastante bien y apenas creo yo vamos empezando porque todavía le falta más de la mitad si llegamos a la vida como la media de los 70, 80 años. Entonces, aprovechar para felicitarlo y agradecerle esta hora que nos comparte de su tiempo. Sé que tiene muchas actividades. Entonces, antes de despedirme del episodio, no sé si hay algo con lo que quiera concluir. No, pues nada más agradecerte y felicitarte, la verdad, porque estos foros ayudan mucho, sobre todo en este tipo de, de- de enfermedades que tienden a estar estigmatizadas o a lo mejor enfermedades muy raras de otras especialidades, así. Y estos son los medios que se, pues que son muy útiles, ¿no? Y que ya tenemos la disponibilidad, afortunadamente, casi todos de conectarnos a internet y ver alguna plática de manera gratuita y felicitarte por este esfuerzo que tú haces, ¿no? Para dar divulgación a todos estos temas, es muy importante. No, pues gracias a ustedes por el tiempo. La verdad es que es en retrospectiva de mí, lo que me hubiera gustado ver en los primeros años de medicina para tener una mejor noción y cómo tomar mejores decisiones y también para saber que uno puede aspirar
a llegar lejos si uno se lo propone. Entonces, pues me despido de usted. Después seguiremos platicando a lo mejor para otro episodio o en conjunto. Me gustaría hacer un episodio en conjunto con varios psiquiatras. Y a todos los Ujú. colegas que han llegado hasta este punto, les agradezco que hayan llegado hasta aquí y también que compartan este episodio para que más personas puedan escucharlo. Nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio a continuar viviendo nuestra misión.